Segunda de Corintios capítulo 4. Dice la Biblia, Segunda de Corintios capítulo 4, empezamos con el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche. Oramos para que si alguna persona no es salvada todavía, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, nuestra oración es, Señor, que tú toques los corazones para que se conviertan. Abre sus ojos, abre su corazón para que tu palabra tenga cabida en ese corazón. De igual manera, Padre Santo, te rogamos que tú hagas entender a todos nosotros, los hermanos en la fe, aumentanos el conocimiento tuyo por medio de Jesucristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar del evangelio descubierto y del evangelio encubierto. Parece un poco contradictorio este encabezamiento, pero no es así, porque el evangelio también, cuando es escuchado, no siempre produce los mismos efectos. A veces el evangelio produce un efecto contrario a lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice que Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, y eso lo hace a través del evangelio. Luego dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Luego dice, ciertamente olor de muerte para muerte y de olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este mismo evangelio, que para algunos es para vida, para otros es para muerte. Este mismo evangelio que a unos da muerte, por este mismo evangelio otros son condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el evangelio. De igual manera, el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca del evangelio, está hablando del evangelio como que realmente no está oculto el evangelio. El evangelio no es un mensaje secreto, no es un mensaje oculto, no es un mensaje disimulado que se da con segundas intenciones,
porque Pablo en este libro de Segunda de Corintios está defendiendo su ministerio, está defendiendo el ministerio del Evangelio. Entonces él dice que el Evangelio está abierto, pero también luego dice que el Evangelio está encubierto. Y cuando dice que el Evangelio está encubierto, se refiere a aquellas personas que decían ser apóstoles, pero eran ministros de Satanás, eran falsos ministros. Y estos que pretendían predicar el Evangelio, hablar del Evangelio de Cristo, para ellos el Evangelio estaba oculto, estaba encubierto. Entonces vamos a hablar un poco ahora acerca de el Evangelio descubierto y el Evangelio encubierto. Como ustedes saben, hermanos, para no enredar las cosas, para no hacer difícil la comprensión del Evangelio, el Evangelio, como ya he dicho tantas veces, no es religión. No diga usted, yo pertenezco a la religión evangélica. ¿Me escuchó bien? ¿A qué religión perteneces? A la religión evangélica. Es verdad, hay muchos que profesan la religión evangélica, pero cuando está diciendo que profesan la religión evangélica, ellos se han entregado al Evangelio como tal, en esa concepción, como una religión. Y el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una buena noticia, es un mensaje, es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que nosotros llevamos por todas partes. Y en ese mensaje está el poder para salvar. El poder para salvar al pecador está en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. No sería posible, hermanos, que una persona fuera salva o sea salva si no fuera por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando Pablo expone, amplifica la doctrina de la redención en el libro de Romanos, él dice que Cristo murió por nuestras transgresiones, es decir, Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice en el capítulo 4, y resucitó para nuestra justificación. Cuando Pablo hablaba de la necesidad de ser salvo, él decía lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y para que Jesús sea Señor, tuvo que haber pasado por toda esa prueba humana de ser el autor de la redención, porque eso es lo que explica Pedro en el libro de Hechos. Dice, ustedes mataron al Santo de Dios, ahora Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor. Entonces por eso los apóstoles dicen, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no creyeres aquí, porque hay una forma de creer que se llama la fe intelectual, esa fe que usted usa para estudiar, esa fe que usted usa para aprender las cosas de esta vida. Cuando usted va, lee un libro o escucha al profesor, usted cree al profesor y usted acepta todo lo que el profesor dice y usted pone en práctica lo que él dice. Entonces eso es una forma de aprendizaje, pero usted está creyendo lo que el profesor o el libro dice, ¿no? Imagínese si usted no pudiera creer lo que los libros dicen.
¿Cómo sería posible aprender? Entonces, eso es una fe intelectual. Es imposible realmente, como dijo alguien, vivir sin fe en este mundo. Un trabajador que se va a hacer un tipo de trabajo, que cree que no puede hacer las cosas, no lo va a hacer. Y cuando él cree que no va a poder hacer, no lo va a poder hacer. Dijo alguien que la falta de fe nos hace como adormecidos, nos quita el potencial, nos quita la capacidad para desarrollar las cosas. Entonces no podemos hacer nada. Como Jesús dijo, sin fe no se puede hacer nada. No es posible realizar cosas sin fe. Es importante la fe. Pero hermanos, una cosa es creer con la mente y otra cosa es creer con el corazón. Cuando tú crees con el corazón, tú añades un elemento a tu fe. ¿Y sabe cuál es? Usted pone afecto en su fe. Es como cuando usted cree a su esposo, cuando usted cree a su esposa, usted le cree no solamente porque, te creo, ¿no? Fríamente. Usted le cree porque usted siente algo por ella y cree en su palabra. De igual manera, cuando nosotros creemos a Dios con el corazón, eso quiere decir que es mucho más que el proceso del cerebro, sino ahí interviene el verdadero yo, el hombre interior. Cuando creemos, cuando cree realmente ese hombre interior, entonces ahí empieza esa creencia con afecto. Empezamos a tener afecto de aquello en que nosotros creemos. O como dijo alguien, me enamoro de aquello que yo creo. Entonces es importante tener en cuenta ese elemento también. Por tanto, es necesario creer con el corazón, pero ¿creer en qué? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Cristo murió, pero tenemos que creer que resucitó para poder ser salvo. ¿Recuerdas el discurso de Pablo en el capítulo 15 del libro de del libro de 1 Corintios? Cuando Pablo discute largamente sobre la resurrección y le dice, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es vuestra fe y todavía estáis en vuestros pecados. Y luego le dice, para vergüenza vuestra lo digo, algunos de vosotros no conocen a Dios. Y estos que no conocían a Dios era precisamente aquellas personas que decían que no existe resurrección. O sea, eran miembros de la iglesia de Jerusalén, pero no creían que había resurrección. Y si una persona no cree que hay resurrección, no puede ser salva. Por eso mi abuela Petronila, hace mucho tiempo que no le menciono, ¿no? Mucho tiempo que no menciono a mi abuela. Mi abuela Petronila, una vez estábamos hablando acerca de la resurrección y ella me dijo, no, ¿qué usted cree que va a haber resurrección y todo eso? Yo le digo, hermana Petronila, si usted no cree en resurrección, usted no puede ser salva. Dice, ¿cómo cree que va a haber resurrección? Este cuerpo se va a comer los gusanos. ¿Con qué se va a convertir? Hasta mis huesos se van a comer los gusanos. ¿Y cómo voy a resucitar? No, imposible. Yo dije, si usted, hermana, no cree, si usted no cree en resurrección, usted no es salva. Así que es importante, hermano, que ustedes piensen en eso. No es solo una teoría, no es solo una idea. Tiene que ser una convicción en su alma. Tienes que creer en resurrección.
Entonces, estamos hablando del Evangelio como un mensaje, el mensaje de la obra de Cristo en la expiación de nuestros pecados, de la redención nuestra. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que para que el Evangelio sea un mensaje descubierto, eso no lo descubrimos nosotros por nuestra capacidad. No podemos nosotros descubrir las cosas, porque si eso fuera así, entonces mucha gente realmente habría descubierto lo que es el Evangelio. Cuando nosotros venimos al mundo, hermanos, venimos al mundo con una sabiduría en el Espíritu, una sabiduría que Dios nos dio, pero que no es capaz de discernir las cosas espirituales. Vamos a llamarlo así, eso es una sabiduría que es más bien una especie de ejercicio de los procesos biológicos, ¿no?, de nuestra constitución material. Para los humanistas, la sabiduría no es sino el proceso que tiene, ¿no?, el cerebro, que está formado por millones de células, ¿no?, que trabajan ahí. Pero, hermanos, la sabiduría es mucho más que eso. Ese proceso que nosotros tenemos cuando nacemos, la capacidad de pensar, de sentir, de observar, y que va en aumento según va creciendo o pasando los días, los meses y años. Eso es algo que Dios nos ha puesto por naturaleza. Dios puso sabiduría en el Espíritu, pero no una sabiduría que pueda descubrir las cosas espirituales. Por eso es que la sabiduría que procede de la carne, la sabiduría que no procede de arriba, como dice Santiago, es una sabiduría animal, diabólica. Y cuando Pablo habla acerca de la sabiduría humana, dice lo siguiente en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2, él dice que los creyentes hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora note usted esto, no sabiduría de este siglo, o sea, no procede de este siglo, no procede de este tiempo, no procede de los príncipes de este siglo tampoco, o de los sabios de este siglo, ¿no? Esa sabiduría, dice, perecen. Los creyentes hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes o sabios de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, venimos con esa ignorancia espiritual, de manera que no podemos entender la sabiduría de Dios. Si Dios no hubiera abierto nuestros ojos para ver las cosas, nunca podríamos ver nosotros, hermano. Si Dios no hubiera abierto las ventanas de nuestro entendimiento para comprender la sabiduría de Dios, jamás hubiéramos podido descubrir que el Evangelio es algo abierto para los que creen. Cuando nosotros encontramos la historia de los discípulos, ni siquiera ya de los no discípulos, ya de los que eran discípulos del Señor, en el libro de Lucas capítulo 24, ahí tenemos dos eventos importantes. Primero, Cristo, después de su resurrección,
se presentó a dos caminantes que iban a una villa que se llamaba Emaús. En el versículo 17 dice que Jesús se acercó a ellos diciéndole: ¿qué conversación o pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces ahí empezó la conversación acerca de lo que había sucedido en Jerusalén sobre la crucifixión de Cristo. Y entonces en el 19 le dice: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora note lo que le contesta Jesús a esos caminantes. Y le dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego le relataba las Escrituras. Ahora, si ustedes pasan, para no gastar mucho tiempo, pase un poco más abajo hasta el versículo 36. Dice que en ese mismo día, cuando ya estaba ya oscuro y ya era noche realmente, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se refiere a los caminantes que volvieron a Jerusalén otra vez para dar la noticia. Dice: mientras hablaban con los que estaban en Jerusalén, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hablando de eso, hermano, algunos, como los testigos de Jehová, dicen que el cuerpo resucitado de Jesucristo no era realmente un cuerpo. Que no era realmente un cuerpo. Pero, hermano, era un cuerpo verdadero. Y algunos hermanos también me han dicho: hermano, ese cuerpo que vamos a resucitar en el futuro, ese no es un verdadero cuerpo como el que tenemos, ¿no? Cuando Cristo resucitó, hermano, su nuevo cuerpo era de carne y hueso. Claro que no era la misma carne que tenemos nosotros, ¿no? Porque según Corintios capítulo 15 hay diferentes clases de carne, pero lo dejamos eso para otro tema. Y luego, diciendo eso, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y luego le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Y qué pasó el versículo 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por eso le dije, hermano, si Dios no hubiera abierto nuestra mente para comprender el Evangelio todavía estaría encubierto para nosotros. Porque cuando hemos nacido, por naturaleza, éramos hijos de ira, y todos nosotros, como dice en la Biblia, en el libro de Efesios, ¿cuál era tu situación? ¿Cuál es la situación de todos los que todavía no creen? Ahí lo dice claramente en el libro de Efesios, en el capítulo 2, cuando la Biblia dice:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese tiempo, dice, anduvimos, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿De qué manera? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si no hubiera obrado Dios esto que nosotros llamamos la regeneración o el nuevo nacimiento o la resurrección espiritual, nunca habrías podido comprender el Evangelio. El Evangelio continuaría para ti todavía como una cosa cerrada, incomprensible. ¿Por qué cree que mucha gente rechaza el Evangelio? Porque para ellos el Evangelio todavía está encubierto. No las pueden entender. Procuran entenderlo, pero no pueden. Porque por naturaleza no se puede entender. Pablo dijo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Algunos anotan tal vez en su Biblia, y eso está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, dice, no percibe. Usted sabe lo que es la percepción, ¿no? Esa capacidad para poder aprehender, percibir las cosas como son. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, la persona que ya ha nacido de nuevo, que ha sido resucitado espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, hermanos, eso nos muestra que todos nosotros nacemos ciegos, nacemos con la mente cerrada, y la Biblia nos habla mucho acerca de eso. La Biblia nos habla de que nuestra mente está entenebrecida. Tenemos el corazón endurecido, de manera que no podemos entender las cosas de Dios. Para nosotros que vivimos en las tinieblas espirituales, o que vivíamos en las tinieblas espirituales, las cosas de Dios no tenían sentido, así como lo es para todo hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es el hombre tal como nace a este mundo, tal como viene al mundo, sea hombre o mujer. A eso la Biblia le llama hombre natural. Y usted solamente por nacer en este mundo, usted no está capacitado para entender las Escrituras. No está capacitado para ver lo que significa el Evangelio. El Evangelio, para los que son ciegos espiritualmente, para los que están en las tinieblas de su mente, es locura realmente. Por eso es necesario que para que el Evangelio sea descubierto para nosotros, Dios tuvo que abrir nuestros ojos para poder ver las cosas. Una bonita ilustración de las cosas que Dios nos puede mostrar es cuando, por ejemplo, había en cierta ocasión que estaban el pueblo de Dios estaba siendo amenazado por sus enemigos y habían rodeado ya la tierra, ¿no? También había un profeta que estaba con su siervo por ahí. Y entonces, cuando el siervo miró cómo los enemigos habían rodeado, ¿no?, ya al pueblo de Dios para atacarlo, el siervo del profeta empezó a temblar, a tener mucho miedo. Y le dijo: oh Señor, fíjese, ya mira todo lo que están alrededor, fíjese, tanta gente.
¿Qué vamos a hacer ahora? El profeta le dijo, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros. Y él miró, más son los que están con nosotros. Y miró ahí, había solamente poca gente, ¿no? ¿Y cuál es ese más? Yo no puedo ver más. Y el profeta dijo, Dios abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió sus ojos, vio el ejército celestial protegiendo al pueblo de Dios. Ya ves, hermano, cómo es que Dios tiene que abrir nuestros ojos para que las cosas de Dios sea una cosa descubierta, si no siempre estarán selladas. Nunca podremos nosotros entrar ahí. Es importante tener en cuenta eso. Dice que el evangelio, si nuestro evangelio está encubierto, dice, es para algunos que todavía no han podido ver, pero para la mayoría de la gente que ya ha recibido a Cristo, ellos pueden ver. Digo, ¿por qué mayoría? Porque hay muchos que reciben a Cristo, pero en realidad todavía no ven nada. Y a mí me preocupa una cosa, hermanos. Cuando una persona dice que ha recibido a Cristo y después lee la Biblia, escucha los mensajes, recibe discipulado y todavía no entiende, hay que examinarse. Ahora, hay algunos que tienen esa capacidad natural, que cuando estudian la Biblia, sí lo entienden. No lo entienden como debe ser, pero lo entienden. Y tienen una percepción racional de la Biblia de acuerdo a la manera como ellos lo interpretan. Y son muy capaces para decirnos cosas de lo que dice la Biblia. Por eso es que los políticos, cuando usan la Biblia, también ilustran sus discursos con la Biblia. Los psicólogos o todos los científicos hacen igual, usan la Biblia. Pero eso no significa que ellos también creen en la Biblia, que el mensaje está descubierto para ellos. Hay mucha gente que habla de las cosas de la Biblia porque se aprende lo que la Biblia dice, sin embargo no puede digerirlo. ¿Por qué no puede digerirlo? Porque hay una cosa: no puede practicarlo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él dijo, todo aquel que hace la voluntad del Padre descubrirá si la doctrina es mía o no es, o es del Padre. No se puede descubrir la verdad si uno no pone en práctica lo que dice la Biblia. El salmista también dice que a los que Dios ha favorecido con su gracia, a los que han podido llegar a Dios a través de sus ruegos, a través de su búsqueda de Dios, dice que a ellos mostrará su pacto. A ellos mostrará su pacto. De manera que no cualquier persona va a entender la Biblia. Entonces es una cosa compleja cuando nosotros vemos hermanos en la fe y a veces vienen hermanitos o hermanas, me dicen, pastor, yo no puedo entender la Biblia. Entonces el pastor se pregunta, dice, bueno, puede ser que la persona es muy nueva, no entiende cómo se ha de estudiar la Biblia, porque todavía no ha aprendido a estudiar la Biblia de una manera adecuada, porque estamos acostumbrados a estudiar las cosas de la manera racional, como hemos aprendido en el colegio, la primaria, la secundaria. Pero la Biblia tenemos que estudiarla con otra actitud, de otra manera, de modo que encontremos el significado de las cosas.
Por eso es que mucha gente también llega a tener dudas de su salvación. Y dice, ay hermano, yo no entiendo la Biblia, a lo mejor no seré una persona condenada o reprobada porque para mí el Evangelio todavía está cerrado. No entiendo, hermano. Bueno, es probable que cuando tú dices eso, te estás refiriendo a la palabra de Dios. Y cuando nos referimos a la palabra de Dios, no necesariamente te estás refiriendo específicamente al Evangelio, porque la palabra de Dios nos habla mucho más que el Evangelio. Es verdad que la Biblia es cristocéntrica, pero no todo lo que está en la Biblia es Evangelio. Hay otras cosas que la Biblia nos habla. Lo que tienes que tener en cuenta, hermanos, para no tener duda de tu salvación, es que hayas comprendido perfectamente cuál es la razón por que Cristo vino al mundo y qué es lo que hizo en el Calvario en relación a ti y qué significa su resurrección en cuanto a tu persona. Si tú estás completamente seguro de eso, entonces las cosas están empezando bien. El resto es cuestión de madurez espiritual. Porque Pablo nos habla de a veces de no crecer, de ser como niños, tardos para oír, y no crecemos y no entendemos muchas cosas. Pero no debes llegar a conclusiones rápidas diciendo, yo seré una persona perdida simplemente porque no entiendes la Biblia. Repito, si tú sabes por qué Cristo vino al mundo, y no solamente, sí, Jesucristo vino al mundo para ser el Salvador del mundo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, si tú sabes por qué Cristo vino al mundo en relación a ti, y si tú sabes por qué resucitó en relación a ti, entonces eso es lo que constituye la salvación. Si tú puedes decir con toda seguridad, yo sé que Dios envió a su Hijo al mundo para morir en la cruz del Calvario, para salvarme a mí de mis pecados en esa cruz del Calvario, para castigarme a mí en su Hijo en la cruz del Calvario, y que murió y que resucitó otra vez para que Él sea mi garantía de mi salvación. Entonces usted está bien, no tienes que estar preocupado de no ser salvo o ser un reprobado. Pero si usted no entiende eso, si para usted la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no significa nada, simplemente una declaración, una idea, una verdad religiosa, pero que para ti eso no significa nada, entonces estás mal. El Evangelio sigue encubierto para ti. Y eso es tan grave, hermano, como que si tú quieres entrar a un sitio y no tienes el boleto, no vas a entrar. Tu boleto de entrada al cielo es Jesucristo. Sí, pero hermano, yo creo en Cristo también. Yo creo en Dios también. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios, ¿no? ¿Pero acaso los demonios por creer en Dios se salvan? Tienes que entender qué es lo que crees de Dios. Tienes que entender qué es lo que crees de Cristo en relación a tu persona y estar completamente seguro de eso. Me contaban algunos que en el tiempo del terrorismo, cuando los terrucos entraban a una iglesia, conminaban a la gente. A ver, esas personas que no quieren morir, ¿no? Ya, sálganse por allá. Vamos a matar esas personas que son tercas, fanáticas, que se aferran al Evangelio completamente. Y dice que para mí el Evangelio es la salvación. Vamos a matarle a todos ellos. Alguien me contó acerca de eso. Y dijo, los que no piensan así y no quieren morir, ahora salgan. Y mucha gente empezó a salir.
Y se quedó el pastor y algunos ahí nomás, pocos, esperando la muerte. Y estos terrucos dijeron: muy bien, señores, ustedes merecen vivir porque ustedes tienen convicción, están dispuestos a morir por lo que creen. Mátelos a todos esos que salieron de aquí. ¿Ve? ¿Cuán seguro estás de tu salvación? Ahora no tenemos persecuciones, pero en el pasado, hermano, eso era el problema de casi todos los meses, casi todos los años. Pocos años los hermanos estaban en paz, sufrían persecuciones de judíos, de paganos. Y mucha gente negaba su fe por no morir. Y cuando pasaba la persecución, de nuevo volvían. ¿Sabe qué, hermanos? Somos débiles en la carne. No pudimos ser fuertes en ese tiempo de la tentación, así que negamos la fe. Pero realmente queremos nosotros arreglar nuestra vida con la iglesia. Recíbanos en la iglesia de nuevo. Y a veces los hermanos lo recibían. Y venía otra persecución. Y mataban a toda la persona, justamente así. A ver, esos cristianos, a ver, pónganse por acá. Esos que creen en Cristo y que no quieren renunciar a su Cristo, ya, pónganse por ahí. Y aquellos que no quieren creer en ese Cristo, ya, vaya, salgan de aquí. Y otra vez esas personas negaban la fe. Y después que pasaba la persecución, otra vez volvían. Hermanitos, somos débiles. Por favor, perdónanos. Y estoy casi seguro que dijeron: hermano, pero la Biblia dice 7 veces tienen que perdonarme, ¿no? Y no está 7, sino 70 veces. Hermanos, finalmente se levantaron unos hombres que dijeron: basta ya, no vamos a recibirles. Por eso San Agustín peleaba con Donato y decía que Donato peleaba con los donatistas. ¿Por qué? Porque decían que los donatistas eran inmisericordes, no tenían amor cristiano, porque no querían recibir a aquellos que habían caído, no querían levantarles, falto de misericordia. Es que, hermano, era gente que simplemente eran cristianos, entre comillas y letras muy grandes, comodines, cristianos comodines. Le convenía estar en el cristianismo en tiempo de paz, pero en tiempo de dificultades ellos dejaban el cristianismo hasta que pase la tormenta, y cuando la tormenta pasaba, de nuevo querían volver. No tenemos ese problema nosotros ahora. Yo me pregunto qué sucedería si eso vuelve otra vez. Ahí veríamos cuántos realmente están verdaderamente seguros 100% de su salvación y están dispuestos a morir por su fe. Y estoy seguro cuántos correrían: no, yo tengo hijos, tengo hijas, tengo familia, no puedo dejar que me maten, no puedo morir. No, Señor, yo no voy a confesar que soy de Cristo. Ya, yo renuncio a Cristo, renuncio a la fe evangélica, yo no quiero morir. ¿Cuántos lo harían? Hermanos, si eso es así, el Evangelio, usted no ha comprendido el Evangelio no tiene sentido para usted. Cuando uno conoce el Evangelio, hermanos, entonces uno dice como Pablo: todos los días somos contados como ovejas de matadero. Pablo decía: todos los días muero, porque estaba expuesto constantemente a la muerte y no sabía cuándo iba a morir por causa de Cristo. Me pregunto cuán fuerte es nuestra fe en el Evangelio. Para mucha gente el Evangelio todavía sigue encubierto, y sigue encubierto. ¿Por qué?
porque esa gente ha sido cegada por Satanás. Como hemos leído, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia ha cegado su entendimiento para que no vean esa luz gloriosa del Evangelio, para que Cristo no tenga ningún significado para ellos. Hermanos, ¿acaso usted no comparte su fe con su familia? ¿Acaso usted no ha hablado con sus familiares acerca de Cristo? ¿Y qué es lo que ellos han visto en Cristo? Nada. Para ellos Cristo no tiene significado. No significa nada para su vida. Todo lo que le puede decir de Cristo no significa nada para ellos. ¿Por qué? Porque están cegados. El Evangelio está encubierto y dice que estos son los que realmente se pierden, los que no van a tener salvación. Vamos a terminar diciendo lo siguiente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y el versículo 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si no es posible para usted ver estas cosas como la Biblia lo dice, si no es posible entender estas cosas como la Biblia lo dice, eso quiere decir que su mente está cegada. Satanás todavía no le ha soltado. Satanás todavía está operando en ti. Todavía eres un hijo de desobediencia. Y como la Biblia dice, eres un hijo de ira, por cuanto todavía no has creído verdaderamente en el Señor. Pero espero yo que en esta noche no esté hablando a personas reprobadas. Estoy hablando a personas que me han dicho, pastor, yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Y espero creerte. Y si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, entonces sabe lo que dice la Biblia. Sabe lo que Dios ha dicho de usted. Dice que debemos andar en Cristo Jesús. Si usted ha recibido a Cristo, usted debe andar en Cristo Jesús. Porque si usted recibió a Cristo y no anda en Él, ahí hay un problema. Se supone que usted ha recibido a alguien y no solamente la ha recibido ahí, como diciendo ya, por favor, Señor Jesucristo, ven aquí a mi lado. No, usted recibió a Cristo en su corazón. Y se supone que donde vayas tú, va a ir Cristo. Entonces Cristo siempre debe estar contigo, donde quiera que te encuentres. Y la gente debe ver en tu vida a Cristo Jesús. Espero que el Evangelio no esté encubierto todavía para ti, hermano, hermana. Y debemos gozarnos de que Dios abrió nuestros ojos. Porque dice que aún los ángeles mismos anhelan mirar estas cosas. Y qué privilegio para nosotros que Dios abrió tu ojo, que Dios abrió mi ojo, para ver, para entender. Tal vez usted diga, oye, qué fastidio es esto, ¿no? Oye, está ya, pues pastor, córtala, ya está muy largo el mensaje, ¿no? No se goza en las cosas espirituales, no se goza usted en lo que Dios ha hecho para ti. A veces yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estamos en la iglesia? Dos veces el domingo, ¿no? Por un promedio de 2 horas. 4 horas de las 12 horas que tiene el día domingo.
estamos en la iglesia y nos parece mucho. Y cuando estamos en la iglesia como que estamos un poco aburridos también, ¿no? Porque no nos gozamos en las cosas espirituales. Y no nos gozamos en las cosas espirituales, ¿por qué? Porque la carne va ganando ventajas sobre nosotros. Muchos no están en esta noche aquí, no porque llegó familias a la casa, sino porque los deseos de su carne le ganó y no están en esta noche aquí. Dios sabe también eso. ¿Ve? Esperamos que Dios sea misericordioso con todos y siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprender, hermano, las Escrituras. Yo entiendo ahora lo que significa eso de el evangelio oculto, que no dar importancia, ¿no?, al evangelio. ¿Cuánto significa el evangelio realmente para nosotros? Yo he creído en Cristo, ya mi Salvador, y me bauticé, soy miembro de la iglesia, ya yo voy a ir al cielo porque ha prometido que va a volver para mí. Eso es todo lo que nos interesa del evangelio. Si habéis venido a Cristo, si habéis entregado tu vida a Cristo, ahora andad en Cristo. Es la cosa, esa es la esencia del evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Espero, hermanos, que el Señor les bendiga, sigan creciendo ustedes en ese conocimiento y no estén ahí, ¿no?, solamente calentando las bancas. Ya las bancas están calientes, se van a enfriar de nuevo, ¿no? Vas a venir el próximo domingo para calentarlas de nuevo. Pero que no sea así. Aproveche, hermanos, aproveche el conocimiento. Vamos a suponer que viene ahí uno de esos trabajadores de la televisión, va a hacer una entrevista, ¿no? Llega por la Iglesia Bíblica Bautista, por ahí te agarra a ti, ¿no? Y te hace una entrevista a ti. Y te empieza a preguntar, oye, ¿esta es la Iglesia Bíblica Bautista? A ver, háblame un poco de la Iglesia Bautista. A ver, háblame, ¿qué es lo que cree la Iglesia Bautista? Y oye, creemos en el Evangelio. Explícame qué cosa es eso. ¿Qué diría? ¿Cómo contestarías? ¿Sabrías qué contestar? ¿Sabrías qué decir? Me temo que nuestra iglesia quedaría chancho. Chancho. Porque la mayoría no sabe realmente, ¿no? Yo me alegro por los exámenes que tenemos en la escuela dominical, porque es un reto realmente, ¿no? Aunque yo sé que la mayoría no estudia para el examen. ¿No es verdad? ¿Miento? No miento. El domingo en la mañana recién están, uy, hay examen, hay examen. Y si alguno saca 0.8, ¿cuánto sacaste? 0.5. 0.5. Sí, pues, lo que pasa es que no estudié. No, o sea, no pasó nada, ¿no? Eso no es algo de tristeza, ¿no? A ver que tu hijo venga de la escuela y a ver, hijito, ¿cuánto sacaste? 0.2. Está bien, hijito, felicitaciones, Tú le das una paliza segura a tu hijo, ¿no? ¿Qué es eso? Tú me traes estas notas aquí, para eso te mando al colegio, para eso gasto, para eso compro los libros, para eso estamos tanto esfuerzo, yo y tu padre, para que nos venga con estas cosas así, tan bajas notas. ¿Cuántas notas sacas tú cuántas buenas notas sacas tú en la iglesia, no? ¿Y no crees que tus nietos, tus hijos están viendo también eso? Cuando mi papá da examen en la iglesia, se saca 0.5. Y después me exigen que yo traiga buenas notas del colegio. ¿Ve? Así que, hermanos, que Dios abra nuestro entendimiento para comprender las cosas. Porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Cristo somos inútiles, ¿no? Inútiles. Como la Biblia mismo dice, ¿no? Todos se hicieron inútiles, ¿no? Inútiles. Inútil quiere decir que no es bueno para nada. Solo Dios puede hacernos útiles. Así que, hermano, a ser útiles.